amigos? Seguimos con más. Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, APESEG, está con nosotros para hablar de un tema que es muy delicado y sensible a la vez. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Valeria? Qué gusto. El tema de cómo enfrentar los costos de un sepelio. Muchas personas cuando pasan por una situación tan delicada como esta y sensible además, no saben por dónde empezar porque no están familiarizados de repente con la información que se pueda conocer. No solamente eso, Valeria, sino que además de lo que siempre hablamos, en nuestro país la gran mayoría de los trabajadores no tienen un contrato formal y por lo tanto esas personas que cuando fallecen en realidad normalmente no tienen el paquete de seguros que incluye un contrato formal, donde está incluido el seguro de sepelio. Entonces, lo más frecuente en realidad va a ser que ante el fallecimiento de un familiar, esa familia lo que va a pasar es que no va a tener la cobertura de un seguro de sepelio. Entonces, de pronto pasa esto más allá, digamos, del momento trágico en la familia. Además, tienes el momento económico, ¿no? de que a ver de dónde acomodamos el presupuesto de la familia para afrontar ese gasto, que dependerá evidentemente de cada caso, si lo quieres hacer de una u otra manera, pero son una serie de gastos que no están cubiertos en el caso de una persona que no cuenta con un contrato formal de trabajo, ¿no? O que tuvo un contrato formal de trabajo y es jubilado, ¿no? del sistema. Ahora, Eduardo, ¿cualquier persona puede contratar este seguro de sepelio? Sí, lo que hacen las compañías de hace muchísimo tiempo es buscar de ofrecer este servicio a las personas independientes, a las personas informales, que saben que eventualmente es algo que va a ocurrir. Va a ocurrir, claro. ¿No? A diferencia de otros riesgos, acá no hay forma de evitar esa situación. Eventualmente eso es algo que va a pasar y por lo tanto la familia en realidad simplemente está buscando que ese gasto que va a ocurrir en el futuro lo tenga debidamente financiado para que esto no sea, ¿cómo se llama?, un problema de ajuste en el presupuesto. Y entonces es un producto que es bastante, ¿cómo se llama?, popular, porque en realidad no es difícil venderle la idea de que estás bajo riesgo. ¿El nivel de penetración de este tipo de seguro es alta? ¿Es de las más altas de las que hay? Porque sabemos que el tema de seguros no es que sea, digamos, tan común para los peruanos, ¿no? Sí hay un porcentaje que efectivamente cuenta con esta protección a pesar de no tener, digamos, un contrato formal o ser una persona jubilada, ¿no? Pero todavía, digamos, la brecha de cobertura es muy amplia y estás hablando de más de ¿cómo se llama?, de 60% de las familias no cuentan con ese tipo de cobertura, ¿no? Entonces, y en otros países es más alto. Y en otros países esto es prácticamente universal, en parte porque ayuda los niveles de formalidad muchísimo más grandes que los que tenemos acá, ¿no? Entonces ya no es una decisión de la familia de tener la protección, sino simplemente es parte del paquete de la formalidad que recibe esa familia, la protección frente a los gastos de sepelio de cualquiera de los familiares, ¿no? ¿Cuánto puede costar? ¿Cuánto suele costar? O sea, imagino que hay rangos. Hay rangos de todo tipo, además, dependiendo de dónde uno vive, las diferencias de gastos de sepelio son significativas, pero digamos, la referencia como promedio nacional lo tienes, por ejemplo, en la cobertura de sepelio del SOAT, que cubre una UIT. Estás hablando de más de 5.000 soles. Claro. ¿no? Entonces, pero no es el único gasto, ¿no? Porque además, ¿cómo se llama? Se suman otros. Se suman otros. Sí, Eduardo, nosotros continuamos en temas económicos. Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros. Ya para ir culminando, Eduardo, ¿cuáles son los principales consejos que le podrías dar tú a los peruanos con respecto a cuando hablamos de seguros de sepelio y en general
por dónde mejorar? Hay una brecha muy grande. Mira, nosotros siempre decimos, Valeria, que las familias tienen que tener a veces, usar alguna de esas conversaciones de domingo para discutir temas complicados, ¿no? Y uno de esos temas complicados es efectivamente cómo van a financiar cuando ese tipo de situaciones ocurra en la familia. Porque probablemente es una discusión entre los hermanos, cómo es que preguntar, oye, nuestros papás tienen, ¿cómo se llama?, cobertura para cuando fallezcan, qué tipo de cobertura tienen, qué les falta, ¿no? Probablemente es algo que van a tener que financiar entre los hermanos. Entonces, son de esas conversaciones que no son las más agradables, pero son conversaciones que creo que son necesarias. Entonces, búsquense ajusten uno de esos domingos que no sea muy cercano a fiestas, pero creo que es importante que las familias hagan su tarea, manejen. ¿Cuánta cultura nos falta de eso, no? Es parte de lo que siempre decimos, que la gente no le tiene que tener miedo, digamos, a buscar ayuda. Hay asesoría para estas cosas, hay muchas opciones y entonces nada, poner esas opciones en la mesa y sentirse con la tranquilidad de tener ese tema cubierto para cuando pase, ¿no? Eduardo, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, a pesar que estuvo con nosotros. Vamos a leer un comunicado.